resaltar es la importancia que tiene, y ahí miro a Carmen, porque Carmen en otros ámbitos, a través de AFA, ha trabajado en ello y ahora en la Fundación, y la importancia que tiene el relatar a las mujeres socialistas, porque sigue habiendo un déficit en la visibilización de la memoria de tantas y tantas mujeres que han sido imprescindibles en la historia del socialismo aquí en Asturias y también en España. Y la labor que se está haciendo desde la Fundación José Barreiro para recordarlas, visibilizarlas, para relatarlas, es importante y merece la pena también que lo destaquemos hoy aquí en esta presentación. Y bueno, deciros que yo no tuve la suerte de conocer a Pura. Yo me afilié 2 años después, en enero del 92, ella ya había fallecido en el 90, pero aquí tenéis a personas que sí la han conocido a fondo y bueno, os trasladarán muchos detalles importantes sobre ella. En primer lugar, Jesús Sanjurjo, que sabéis es el presidente de la Fundación José Barreiro, y qué decir de... Yo creo que no sobran las presentaciones. Ya está, vale más lo de... Sí, porque... Bueno, que... Eso. Y después, bueno, a continuación intervendrá Pilar Alonso, también una veterana compañera que ha prologado el libro. Ella es una de las compañeras que ha podido conocer y trabajar con Pura y bueno, os hablará de ello a continuación. Y después tenemos a Carmen Suárez, la muñidora, creo que es así, ¿no? Y a Patricia, las ideólogas del proyecto, que, bueno, Carmen es la directora de la fundación y Patricia es una periodista conocida que está en la TPA y sobre todo, y por eso está aquí hoy, es una mujer que está trabajando por la recuperación de la memoria histórica y bueno, hoy va a mostraros cómo hace, ¿no? ese trabajo con mucho amor por esa memoria histórica y por las mujeres y los hombres que no debemos olvidar y que debemos recuperar después de aquellos años aciagos y con las nuevas tecnologías, que para eso es una persona joven, profesional y introducida en estos tiempos. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra en primer lugar a Jesús, al presidente de la Fundación José Barreiro, y darle, bueno, te doy nuevamente las gracias por presentar aquí este proyecto. Gracias, Marisa. Bueno, muchas gracias por la presentación, Marisa. Gracias a los asistentes. Sabemos que hay una coincidencia de convocatorias que a veces no parece fácil evitar que ocurra, pero se han dado las circunstancias y evidentemente lo que no podíamos era dejar de realizar este acto de presentación de un proyecto que, como evidentemente os explicarán posteriormente las amigas y compañeras que van a intervenir, pues no solamente es la edición de 2 volúmenes, de 2 libros que edita la Fundación, sino es un proyecto más amplio, con una base de audiovisual muy interesante que evidentemente pues refuerza lo que es el proyecto. Voy a ser breve porque ellas son las protagonistas junto con la referencia. La referencia es Pura Tomás. Carmen se ha ocupado de hacer evidente lo que significó Pura. Pili puede aportar el conocimiento directo de haber trabajado con ella desde una perspectiva de mujer comprometida, feminista y socialista, y evidentemente Patricia pues va a mostrarnos su compromiso con
con los movimientos progresistas y especialmente con esta fundación. Ya no es la primera colaboración que tiene con nosotros y es muy de agradecer que en estos momentos donde hay una cierta enajenación, cuando digo enajenación digo lejanía de la política y sobre todo de los partidos progresistas y de izquierdas, pues haya gente que desde medios de comunicación tenga la voluntad y el compromiso de hacer visible el que un mundo mejor es posible. Entonces, gracias, Patricia. Yo conocí a Pura en el año 75, me cuesta trabajo identificar exactamente en qué fecha, lo que sí sé es dónde fue, y no fue en Oviedo, fue en Gijón, en el Café de Indurra. Ella siempre decía que le había causado sorpresa en aquel primer encuentro todas mis medidas preventivas digamos, de seguridad en la clandestinidad, que le había llamado la atención, lo dijo siempre, a mí siempre me lo repetía, no entiendo por qué mantenías aquellas precauciones. Digo, hombre, porque entre otras cosas corríamos algún riesgo. Ella también, ¿eh? Lo que pasa es que ella, bueno, pues que había vivido momentos tan duros en su trayectoria vital como militante socialista, como hija de alguien que fue muy relevante en la historia de este partido y de esta región, como Belarmino Tomás, que estaba casada con alguien que también era muy relevante y que después lo fue, si cabe más, que fue madre perdiendo un hijo cuando tuvo que exiliarse junto con su familia, su primer hijo, en los campos de concentración de Francia, que después tuvo que comprometerse en mantener en vida y atender a una persona, a un hijo con dificultades de todo orden. Pues bueno, era normal que a Pura no le preocupase en exceso lo que podía ocurrirle en el tardo franquismo, porque lo que había vivido era suficientemente duro y suficientemente complicado y difícil como para que esas cosas los riesgos que existían entonces, que existían, no le produjeran demasiada preocupación. Y Pura, voy a decir una frase que a lo mejor no es demasiado adecuada, desde luego no es muy científica, y es que Pura hoy está siendo reconocida y recordada como una militante feminista, pero si Pura fue una militante feminista lo fue a fuer de ser socialista. Sí. O sea que Pura, como Prieto decía que él era socialista a fuer de liberal, pues Pura era feminista a fuer de socialista. Porque si hay algo destacable en la trayectoria política de Pura Tomás es la identificación y el compromiso con una ideología y con unas prácticas políticas, pero también con una organización y con un partido concreto, que era el Partido Socialista Obrero Español. Porque desde muy joven, desde que se afilió a las Juventudes Socialistas en Sama, porque hay que recordar y reivindicar también que Pura era una mujer de la cuenca minera, aunque al final haya recalado en Oviedo después del exilio, pues desde entonces mantuvo siempre, independientemente de cuál fuera su posición personal, sus posiciones políticas concretas en cada momento, una lealtad indestructible a lo que significaba nuestro proyecto político y también la organización, porque si algo era Pura, era una defensora ferviente, insistente, incluso persistente en la idea de que sin una estructura organizada adecuadamente era imposible hacer política de manera adecuada, mucho más desde una perspectiva de izquierdas que evidentemente entonces y ahora tampoco contaba con medios que supusieran un arrope a esas propuestas políticas. Entonces Pura fue de una enorme lealtad al partido, viviendo, como les tocó a la gente de su generación, situaciones muy complicadas y muy difíciles. Cuando regresan a España ella y Rafael en el año 76 y ya se asientan aquí, desde el principio Pura tiene claro que su objetivo vital es
defender y proclamar y trabajar por la extensión de la organización. Y cuando digo organización lo digo en el sentido profundo del término. Es decir, ella entendía que la organización, la estructura organizada, la disciplina, que a veces tanto se denosta, era esencial para que las cosas funcionaran. Como decía, que no me iba a extender mucho, voy a ir acortando mi intervención. Con Pura trabajé directamente bastantes años como dirigentes de la Federación Socialista Asturiana. Ella fue en la ejecutiva, en la primera ejecutiva de la que yo formé parte después de mi regreso de la MIBI. Ella era inicialmente vocal de la ejecutiva, encargada de temas de igualdad, entonces se decía de temas de mujer, vamos a decirlo por su nombre. Pero posteriormente hubo una reestructuración derivada de la salida de Rafael Fernández y de Avelino Cadarico de la ejecutiva, y Pura asumió la Secretaría de Administración, que se llamaba la Administración, no era de Finanzas, entonces no teníamos gerentes, gerentas, y teníamos una deuda importante, derivada de las elecciones del 77, que habían dejado, pues, se había gastado más de lo que se debía gastar y de forma quizá poco controlada. Y había que hacer un esfuerzo de racionalización del gasto y de incremento del ingreso. Eso Ana Cárcava sabe lo que significa eso. Muy duro y muy exigente. Y Pura, que no tenía ninguna experiencia de contabilidad ni de gestión pública o privada de una empresa o de una institución, sino tenía la experiencia de lo que era gestionar sus finanzas domésticas, es decir, el ingreso que tenía su marido Rafael y consecuentemente lo que había que gastar y lo que no había que gastar. En menos de 2 años conseguimos darle la vuelta a esa situación de deuda y consecuentemente colocar a la Federación en una situación de saneamiento. Digo esto porque muchas veces de las cosas de la trastienda se habla poco. Pues Pura casi siempre estuvo en la trastienda, casi siempre estuvo en la trastienda, pero sin trastienda no hay mostrador, y sin una organización con capacidad de dar respuestas colectivas y sobre todo de tener un soporte permanente que no está sometido a las debilidades que se derivan de una organización ineficiente, pues no se hace nada. Y eso Pura lo tenía muy claro y, como decía, fue de una lealtad máxima a lo que era el partido, porque a Pura le tocó vivir en los debates de la Comisión Ejecutiva Regional de entonces decisiones que le afectaban de un modo directísimo, como era que su compañero, su marido Rafael Fernández, pues que primero fue presidente del Consejo Regional Preautonómico, llegado el momento en el año 83 de elegir una candidatura para las primeras elecciones autonómicas a la Junta General del Principado, pues se tomó la decisión de que no fuera Rafael el candidato, sino que fuera Pedro de Silva. Es verdad que en esa reunión de la Ejecutiva, en la única reunión de la Ejecutiva en la que pidió no estar presente, no estuvo presente, pero en ningún momento transmitió, evidentemente el candidato de Pura era Rafael, porque una de las cosas que hay que decir es que Pura estaba profundamente enamorada de Rafael un montón de años después de que fueran pareja. O sea que esas cosas también tienen su valor. Pero en ningún momento Pura se planteó que esa decisión significase que su compromiso y sus responsabilidades las dejase al margen. Es decir, que en mis conversaciones con ella, que tuve muchas evidentemente en aquellos momentos, antes y después, en ningún momento planteó que esa decisión iba a suponerle de alguna manera una desafección y una falta de compromiso y de continuidad en sus responsabilidades. Porque esa era Pura, es decir, por encima de los intereses personales, de los intereses afectivos, de los disgustos que evidentemente existen y se dan en la política muy a menudo, por encima de eso había un compromiso con unas ideas
y como unas siglas, que a veces las ideas, digamos, son globales, son más amplias que lo que identifica una sigla, pero muchas veces ese compromiso con las siglas hace que algunas cosas que desgraciadamente se producen en las personas, mujeres y hombres que tienen ese compromiso, nunca lleguen a darse. Y no me quiero extender por ahí porque entraríamos en territorios problemáticos. En fin, Pura es un ejemplo de muchas cosas, pero yo diría que es un ejemplo como compañera, es un ejemplo como madre, es un ejemplo como mujer comprometida y desde luego fue un gran ejemplo como socialista. Gracias. Del PSOE, la historia feminista del PSOE. Entonces, Pura, yo voy a hablar desde el plano de conocimiento personal. La conocí en el 27 Congreso en Madrid, el primero que se hizo después de la dictadura, representando a la delegación de México y participando en la ponencia de mujer, porque era así, como decía Suso, que se llamaba, ¿no? La ponencia de mujer, en la que también se incluyó la compañera Encarna, que no era delegada, pero que Encarna pasaba por encima de Quilombo. Y entonces, ¿cuál no sería nuestra sorpresa a los jóvenes socialistas que estábamos en ese congreso ver cómo Pura y Encarna defendían a brazo partido en esa comisión hasta el punto de conseguir cambiar a la presidenta de mesa porque no les gustaba? Que era la mujer de Mújica. Consiguieron que se abriera el debate sobre la necesidad del secretariado femenino en el PSOE. Porque Pura era feminista a fuerza socialista y a fuerza de mujer. Que ella, como mujer, conocía, cosa que para ella fue muy doloroso, porque ella había sido secretaria de la mujer en la República, en la FCA, había creado varias organizaciones y les resultaba muy difícil entender por qué las mujeres del interior se oponían. Hay una frase que luego os leeré muy significativa de ese dolor de Pura, ¿no? Pero ellas sí consiguieron que al menos abriera una brecha y se creara no una vocalía, pero sí un grupo de mujer que dependía de la Secretaría de Formación dentro del partido, que ya era un paso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empieza a trabajar por la constitución del secretariado, porque ella no abandonó esa lucha, ¿no? No era la primera vez que Pura asistía a un congreso para defender esta posición, porque lo hizo en el 9º Congreso, en el 64, y ella y Carmen Bloise consiguieron que se aprobara el secretariado femenino. Una de las cosas que más me gusta del libro es que aparecen todos los escritos de las revistas, de las 2 revistas que puso en marcha y de los debates de Carmen Bloise y las compañeras que asistían a los congresos en el exterior sobre este tema. Es sorprendente porque eran los argumentos que utilizábamos nosotros luego en la transición y que no conocíamos. Bueno, yo conocí la posición del partido en ese 27 Congreso, donde además del secretariado se hizo toda una relación de reivindicaciones que, como muy bien supo recoger Carmen y poner en valor, era una auténtica agenda feminista. Una agenda que sirvió de base al resto de las organizaciones que luego nos reuníamos con ellas y podíamos hacer un planteamiento a medio y largo plazo de las posiciones del Partido Socialista sobre la situación de las mujeres. Y eso fue otro paso importante en ese congreso, ¿no? Pero bueno, en el 9º Congreso, en el 64, consiguen que se cree, pero todo fueron dificultades, como nos ocurrió después aquí también. Todo fueron dificultades y en el 11 Congreso la Secretaría del 70 desaparece, ¿no? El secretariado. Ese poco tiempo de posibilidad de organización de las mujeres para tener un peso específico en el partido, pues desaparece. Desde luego, Pura fue una pionera en defensa de los derechos de las mujeres, tanto en el partido como en la sociedad, y una precursora de la participación en las organizaciones políticas. Porque, claro, aquí, ¿quién hablaba de esos temas en el año 76 en otras organizaciones?
Todo esto queda reflejado en los escritos y en la actividad que llevó a cabo Juventudes Socialistas durante la República, poniendo en marcha el Grupo Femenino Socialista de Sama, ocupando el secretariado femenino, formando parte de la Comisión de Mujeres Antifascistas o de la Agrupación de Socialistas Asturianos en el Exilio. Pura, desde esta organización también trabajó por las mujeres exiliadas, por los exiliados en general, por recaudar fondos, por ayudarlos. Vamos, hizo un trabajo inmenso porque su vida indudablemente estuvo marcada por el exilio. Primero, como señala ella, desde su nacimiento en Teruel, donde tuvo que huir su familia tras la huelga revolucionaria del 17, el destierro en París y Bélgica después de los acontecimientos de octubre de 1934 y finalmente el más largo, que fue el exilio en México. Durante este tiempo tuvo que reorganizar su vida, cuidar de sus 4 hijos y después del terrible dolor de haber perdido a un hijo en ese tránsito por Francia hacia el exilio, que además vamos, es tremendamente doloroso porque ella dice que se murió de hambre por la falta de alimentos en unas condiciones de extremada pobreza. Pero yo quiero señalar una cosa que siempre me llamó la atención de Pura y de la gente que vivió la dictadura más intensamente que nosotros, que nunca le oías una queja. Yo todas las veces que comí, que me reuní, fueron muchas, con Pura Tomás, jamás se le oía una queja. Podía contarte lo que había ocurrido, pero jamás una queja ni un mirar atrás. Ella tenía una capacidad para vivir en el presente y plantearse lo que quería que fuera la sociedad del futuro tremenda. Ni una queja. Ahora que nos quejamos tanto de todo, yo creo que hay que resaltarlo. Y aunque tuvo que abandonar sus estudios y dedicarse a ella, que estaba estudiando comercio, y dedicarse al cuidado de sus 4 hijos en México, nunca abandonó la acción política. Y de hecho, pues en México formó el Grupo Femenino Socialista de Solidaridad y editó 2 revistas. Primero la revista Mujer y la revista Horizontes. Y desde allí, en perfecta comunicación con José Barreiro, impulsó las actividades de solidaridad y de apoyo al interior, formando parte de la Comisión Socialista Asturiana. Estas 2 revistas, que aparecen con sus artículos en el libro, son un reflejo de la cantidad de debates y de reflexiones sobre el papel de las mujeres en el partido y en la sociedad. Es impresionante. Y sobre la sociedad misma. Y sobre la propia sociedad, sobre muchos aspectos de la sociedad desde una perspectiva socialista. Su compromiso en la lucha por la emancipación de la mujer dentro y fuera de las organizaciones socialistas pues fue lo que lo llevó a que impulsara en esos 2 congresos del exterior la creación del secretariado, que como os comentaba no consiguió consolidar, ¿no? Y decía una frase amargamente Pura: resulta curioso y paradójico que fueran las compañeras del interior, que hoy son abanderadas del 25, del 50 y hasta del 100%, cosa que me parece bien, quienes detuvieron el impulso que tomaba en el exilio la participación de la mujer. Y Carmen siempre me preguntaba por qué a la vuelta en Asturias Pura se había implicado menos en los temas de mujer. Bueno, yo que compartí con ella algunas de las reuniones del primer grupo que se creó en la FSA, dependiente de formación, de Justina Perales, y estaba Dolores de apoyo técnico, pues tenía como un cierto dolor precisamente, y ella se mantuvo un poco al margen. No quiso implicarse como lo había hecho hasta ese momento en las actividades de los grupos de mujer, aunque siempre estaban ahí dando consejos y siempre estaba ahí regañándonos si hacía falta, discutiendo, porque faltaría más si Pura no discutía. Y cuando comentábamos que había pocas mujeres en las manifestaciones que convocábamos sobre la ley del divorcio, la despenalización de los anticonceptivos, la despenalización del aborto, bueno, las reformas penales necesarias para que la democracia asumiera el papel de la mujer en todos sus ámbitos, pues nos decían: compañerinas,
hay que ser feministas y femeninas. ¿Dónde vais con esas pintas? Claro, con aquellas pintas que traíamos en chiquitas, con pantalón, la gorra del Che Guevara y todas esas cosas, ¿no? Y el merchandising. Y entonces decía una frase que yo no quise recoger así en el prólogo, porque bueno, a lo mejor debería haberlo dicho, tía, hasta que las mujeres de los abrigos de pieles no vayan a vuestras manifestaciones, no tenéis nada que hacer. Bueno, con eso yo quería decir que hasta que mujeres de todas las clases sociales, de todos los ámbitos, no se identificaran con nuestras reivindicaciones, pues que iba a ser muy difícil. Que fueran a las manifestaciones ya ni lo digamos, ¿no? Entonces decía, tenemos que llegar a ellas y sobre todo no asustar. Su humanismo, su forma de relacionarse, creando vínculos de fraternidad, se reflejaba en que asumió el papel de sostén de muchas mujeres en el partido y abrió sus brazos a quienes procedían de otras organizaciones. Compañerinas, aquí no sobra nadie, faltan muchas manos. De ahí el reconocimiento que siempre tuvo de las mujeres que luchaban por la democracia y la libertad desde otras opciones políticas, como fue el caso de Aurora Puente o de la compañera Teresa Corominas cuando se integró en el partido y como venía de la democracia cristiana, pues vamos, estaban bajo sospecha, o los compañeros del PSP, ¿no? Entonces ella siempre estuvo ahí apoyando y alegrándose de que el partido creciera y aumentara su base en otros entornos y en otras posiciones políticas, ¿no? Pero también la recordamos por su labor política como secretaria de administración, porque Pura era una mujer de partido, coherente con sus ideas, leal al partido y que aportó su experiencia una vez de vuelta en España para impulsar esa reconstrucción de nuestra organización y como muy bien contaba Suso, pues la experiencia como secretaria de administración fue muy importante. Yo la recuerdo al fondo del pasillo, en aquella oficina donde estaba la FSH, en la calle Jovellanos, allá abajo, con la puerta siempre abierta y sus gestos de, además, dispuesta a dialogar y a debatir en cómo entendía que tenía que ser el partido, con su aspecto impecable y su toque de coquetería, porque Pura era impecable en todo. Y la recuerdo también cuando entrábamos los de la Juventud Socialistas, que era raro el día que no teníamos una refriega con ella, porque ella era prietista y decía que nosotros éramos muy radicales. Sí. Entonces no había mayor disfrute para ella que tener cada viejo y ella en el pasillo de la FSA unas discusiones tremebundas. Incluso en la sede del partido, aquella Martínez Marina, pues teníamos unas discusiones tremendas y después íbamos a tomar una sidra. Y no pasaba nada, También presenciábamos las regañinas a quienes acudían a dar cuentas de la gestión de los fondos del partido, de las distintas agrupaciones, y oíamos desde el local de juventudes cómo les echaba la bronca, porque las lecciones sobre la administración eran importantes, ¿no? Fue una seguidora de la doctrina de Pablo Iglesias y amiga de José Barreiro, con quien compartía su defensa de una mayor participación de las mujeres y de los más jóvenes. Eran frecuentes esas discusiones con nosotros y yo creo que su competencia pedagógica, su generosidad para superar el sufrimiento de la guerra y el exilio, hacía que nosotros nos acercáramos a ella con un gran cariño y respeto. Como integrante activa de Juventud Socialista, sabía muy bien la importancia de esta organización en la formación de futuros dirigentes y que quizá por ello se volcaba con nosotros, no como otros que cuestionaban todo el día el papel de Juventud Socialista, todo el día. Pero ella para nosotros era una escuela, ¿no? Y esa actitud abierta y cercana a la gente fue la que le hizo que se convirtiera la Concejalía de Atención Ciudadana en lo que hoy parece imprescindible, en un espacio para escuchar a las personas y que, aunque en aquel momento no era comprendido por algunos que decían, pero ¿qué hace ahí? No hace nada, si eso es sentarse a hablar con la gente, ¿no? Eso es un poco esa actitud de cómo vamos a estar ahí dándole cancha a la gente, ¿no? Aquel espacio representaba la esencia de la política, el contacto directo con la gente, que sabía que sus problemas y peticiones no se quedaban en un cajón, porque ella era persistente y le daba la vara a quien se lo tuviese que dar, ¿no?
También en esto fue pionera, y como muy bien decía Carmen García Bloise, Pura era un caudal de energías renovadas. Esta fue una de las tareas más satisfactorias para ella, en la que se sintió útil y reconocida, y desde donde proyectó su visión de la necesidad de que las instituciones tuvieran un canal de comunicación directo con la ciudadanía, lo que hoy serían las oficinas de atención ciudadana. Por lo tanto, espero y deseo que a través de esta biografía tan necesaria para recuperar la memoria y las vivencias de una figura tan importante como fue Pura, aún demasiado desconocida, incluso en nuestra organización, incluso en la Agrupación Socialista de Oviedo, se haga justicia a su esfuerzo, a su lucha, ejemplo de generosidad, lealtad y compromiso, y también, bueno, como se pueda completar y ampliar, porque aún quedan muchas vivencias e historias de Pura por recoger. Yo tengo una que no se me olvidó en la vida, que fue en un mitin en Villaviciosa. Esto era el estilo de Pura y de Marcelo y de Encarno, de todos estos, ¿no? Estábamos en un mitin, yo estaba con Rubén, el de Barretos, en el merchandising, y de repente dice Pura: Pilar Alonso, que se acerca aquí al estrado. Y dice Rubén: toma, llévales una jarra de agua, que seguro que no tiene. Y yo voy ahí con mi jarra de agua y dice Pura: compañeros y compañeras, como Villaverde no puede llegar porque viene de Madrid, os va a intervenir Pilar Alonso en representación del Partido Socialista. Esas son las cosas de Pura y de Encarna y de Marcela, que te lo armaban y ahí te apañas, ¿no? Y además decía: esos que están en la primera fila son de Juventudes Comunistas, ¿eh? Así que a ver qué haces. Bueno, hablamos, claro, no quedaba otra. Bueno, esta era Pura y yo me alegro mucho de este homenaje a la fundación porque se lo merece. Con el proyecto de las cartas de exiliadas y esa correspondencia con José Barreiro, y que esto al final es la continuación de ese trabajo y esperemos que no sea el último, ¿no? O sea que... Bueno. Yo lo que quería decir era que, bueno, gracias por haber venido y gracias a y a Delia, que nos facilitó este espacio, que nos era muy necesario, a pesar de las coincidencias que señalaba antes Suso, nos era necesario porque teníamos que presentar el proyecto por imperativo de asunción. Imperativo legal, esta tarde, imperativo legal. Entonces, como ves, los libros no están, pero están fabricándose. Bueno, a ver, yo conocí a Pura pues en la fundación, porque allí estaba Adolfo y está Tere, que ahora está aquí, y yo tenía que hacer algo en aquel momento, en los comienzos del 2000, sobre distintas figuras políticas, o sea, que habían participado en la política, mujeres, y entonces estaba Anita Sirro, estaba Aida, que tenía también mucho interés por su procedencia, que ayer estuvimos en Gobierno, y estaba Pura. Y sí que recuerdo que entre Tere y Adolfo me fueron pasando la información, primero sobre todo la entrevista, que es la que se publicó en Testimonios, que bueno, ahora salió en el 87, pero claro, eso yo fui fabricándome aquel capítulo, está ahí, y se acabó. Se acabó esa parte, me refiero, no se acabó de todo. Pero luego cuando íbamos presentando los proyectos para el ministerio y esto, efectivamente presentamos el de exiliadas, eran 56 mujeres. Y recuerdo que Suso en una de las presentaciones dijo: falta la 57. Que yo por eso me acuerdo, no sé por qué me acuerdo, porque es verdad, dije yo, claro, ¿dónde la embarcas? La embarcas en un número, que es 57, pero claro, allí no se podía poner ella con las exiliadas. De hecho, fue en la presentación, yo creo que de la Viana. Sí, puede ser. Faltan 57, Pura. Bueno. Pero eso ya estaba en mente, de hecho. Sí, yo Pura sabía que tenía que tener un capítulo aparte. Y empiezan a aparecer, claro, lo primero que hay que hacer es documentarse. Y ahí, pues en este caso, como veréis en la publicación, pues la parte investigadora de documentación, pues me la facilitó toda Tere. Las revistas de 10 años, información complementaria, y luego, bueno, siempre la bibliografía está por ahí, y libros y cosas muy interesantes para completar un poco el perfil y para que luego intervengas tú y digas cositas. En principio se trataba de hacer un fondo documental, una parte documental
en donde estuviera todo lo que ella dijo. Una parte, que es la parte de crónicas y documentos, ahí está, de las revistas, de los capítulos de Socialista, bueno, etcétera, muchas cosas que escribió. No todas, porque todas no se pueden, pero una parte representativa de los distintos aspectos de los que habló la revista, porque la revista tenía una lógica que era lo que dices tú, la parte política, la parte informativa de la política, la parte de información a las mujeres de la política, la parte nuestra, personal, de nuestros derechos que no han sido reconocidos, que opina la Iglesia, bueno, cómo está el mundo, porque ella lo que dice es que se levantaba por las mañanas, su atención máxima era su hijo, Víctor Manuel, pero luego ella tenía una habitación propia. Ella tenía muy claro que tenía que producir, tenía que escribir y tenía que transmitir y tenía que reflejar lo que ella pensaba. Y entonces ella se ponía con los periódicos, no sé qué tipo de periódicos, pero bueno, a México llegarían muchos, me imagino. Revistas, muchas revistas también. Leía las cosas que le parecían que eran interesantes y eso siempre lo reflejaba en un artículo. Sí, el apartheid, lo que pasa en Estados Unidos, no sé qué, los sucesos de ese momento. Y siempre lo escribía. Luego se dirigía siempre a sus compañeras en los temas. Y luego hablará Patricia de charlas de mujeres, que es muy interesante. Bueno, total, que ella pensaba que esas revistas, Mujer y Horizontes, a las que aludió Pilar, pues tenían que ser un eje de comunicación. Y así lo consideró. Y ella también conocía otras revistas que también hacían el mismo, la de mujeres del PC, y en México había muchas más revistas. Pero ella lo consideró como un deber propio el poder. Entonces describe, por ejemplo, cómo se reunía, todo lo tenía en su casa, todo estaba en Bertil, todo lo tenía en su casa. Estas son las que inician el grupo femenino socialista de solidaridad, porque ella pensó que el grupo tenía que ser el elemento fundamental a través del cual ellas iban a poderse ubicar en aquella agrupación socialista del exilio de México, que era tremenda. Yo no conozco toda la historia, pero me parece bastante tremenda en cuanto al ejercicio del poder. De hecho, ella matizaba lo de la solidaridad, que era como lo que nos dejaron hacer, ¿no? Que llevaba el nombre, la agrupación femenina de solidaridad, y ella ponía el guiño en plan de solidaridad, porque es lo único el único ámbito, ¿no?, en el que nos dejaban margen de maniobra. En el 67 cayó la solidaridad, porque en el Congreso del 67, que no sé si es el 10º, no recuerdo ahora, no el 10º, no me acuerdo, el 11 es el 12, el del 70, bueno, eso lo tengo anotado porque se me trafucan los números estos. Pero en el 67, solidaridad no, y grupos femeninos, todas estas cosas, nada. Entonces quitaron los pruebas de solidaridad. Pero pura seguía siendo la solidaridad porque estaba conectada con Barreiro, y Barreiro en la CSA era el aspecto fundamental. Bueno, total, para que hable Patricia. La cuestión estaba que toda la parte documental, me ayudó Tere a escribir, pero hay que monografiar, que no sé cuántos folios, esas cosas. Y yo por mi parte me iba ocupando de sistematizar lo de revistas, ordenar un poco de su vida, contar su vida, porque es que la vida de esta familia, de estas dos familias, la familia de Pura y la familia de Rafael, pues muy interesante la suya, pero bueno, Rafael también, ¿no?, que tenía sus cosas. Y entonces había que buscar dónde estaban aquellos vínculos que la ataban a ella, a esa familia, sobre todo Pura. O sea, ¿cuáles eran los referentes familiares que tenía? Eso ya dijo Suso, pero era mucho más, eran muchas más cosas, ¿no? Y de qué manera ella lo tenía interiorizado y cómo, porque yo os preguntaba, ella hablaba de Belarmino, Tomás, y me decías, no hablaba mucho, no se lamentaba, pero llevaba la foto de su padre en una medalla colgada, siempre lo tuvo de referencia. Entonces, a ver, bueno, esa parte documental, la parte, os digo, de la historia, de lo que se habla en las revistas, los elementos
así más importantes, que todo es en torno a los derechos de las mujeres, lo que pasa en el mundo, todas las cosas por las que sufre la gente. Bueno, ella siempre estaba preocupada de eso. Y luego teníamos una parte documental que era importante, que era la parte de los vídeos, los explicaste. Y luego, lo que hicimos aparte, lo que hiciste tú, hiciste con Carlos, y luego estaban los podcasts. Y los podcasts, bueno, de estos toques así muy a la limón. ¿Qué puedes poner los podcasts, digo yo? Las charlas de mujeres. Bueno, es que las charlas de mujeres son para leer y releer, y unas veces te mueres de risa, otras de pena, y otras de... Pero bueno, esta mujer, ¿cómo se inventan estas historias? Y entonces dijo Patricia, sí, charlas de mujeres, pásame unas cuantas. Y entonces, bueno, yo las tenía, porque como Tere las habíamos fotocopiado y eso, se las pasé, y se dijo, esta, y bueno, las vais a poder escuchar. Entonces, bueno, al final yo voy a contaros un poco el procedimiento, ¿no? de todo esto. El año pasado, bueno, hace ya casi 2 años, teníamos el material, ¿no? de esa relación epistolar entre José Barreiro y esas 56 mujeres que estaban exiliadas en distintos puntos del mundo, sobre todo en Francia, pero no solo. Y bueno, en ese momento yo lo tenía muy claro, lo que se trataba era de dramatizar esas cartas, ¿no? De hacer una selección de esas mujeres, hacer una selección de las cartas, y estaba claro que el proceder de ese material sonoro era ponerles voz a esas cartas, recuperar la voz de esas mujeres. No teníamos la voz original, evidentemente, de todas esas exiliadas, con lo cual, bueno, pues utilizamos a mujeres del presente para que interpretasen el contenido de todas esas cartas. Y también le pusimos voz a Barreiro, pues para que hubiera ese diálogo, porque lo bueno que teníamos, la singularidad del material que teníamos para el proyecto del año pasado, era que teníamos el diálogo. Teníamos tanto las cartas que José Barreiro enviaba como las cartas que estas mujeres enviaban a Barreiro. Con lo cual teníamos esa conversación a la que pusimos voz. Claro, este año teníamos cierto material que hemos aprovechado y otro que había todas las secciones, Carmen me estuvo detallando todas las secciones que tenían tanto la publicación de Mujer como la de Horizontes, variadísimas. De hecho, podríamos haber hecho un podcast con más de esas secciones, pero cuando me habló efectivamente de charlas de mujeres no tuve ninguna duda. Dije, ¿Las leíste? Y las leí, efectivamente. Yo creo que la primera que leí fue la de Filomena. Oh, Filomena, está bien. Entonces lo tuve clarísimo. Dije, efectivamente, este va a ser el material con el que vamos voy a permitirme el lujo de decir, jugar, ¿no? Para jugar en esta ocasión con los podcasts. Pues efectivamente eran unos diálogos, eran unas conversaciones, unas charlas entre mujeres ficticias, pero verosímiles, realmente ficticias pero verosímiles, que podían suceder en aquel momento en México, protagonizados por mujeres como Pura, que estaban exiliadas allí, y que interpretaban y analizaban la actualidad del momento desde una perspectiva feminista. Entonces, claro, a mí me parecía un fantástico reflejo de lo que eran las mujeres en el exilio entre 1965 y 1975 y con lo que en aquel momento era noticia. O sea, para mí, como periodista, también era un material fantástico con el que trabajar. Evidentemente, era un trabajo que estaba escrito y al que había que volver a poner... Habla de Zapico, por Dios, que no hablamos de... Bueno, por supuesto, las carátulas también de la portada de los 2 libros y las carátulas de los podcasts también son obra de Alfonso Zapico, y en una nueva ocasión para disfrutar de su arte y, como digo yo, de su sensibilidad también, porque él, para ilustrar cada uno de los episodios, se escuchó previamente los episodios, entonces reflejan perfectamente el contenido, ¿no? de esas charlas. Este es el episodio 2, este es la carátula del episodio 2, que luego, si tenemos tiempo, vamos a poder escuchar íntegro, porque son como unos 7-8 minutos. Son episodios muy cortinos, son episodios que al final contienen un contexto en el que se explica cuál era la intención pedagógica siempre de Pura Tomás para mostrarnos o para recrear estas charlas. Y
un detalle que os voy a contar, que al final también es de procedimiento. Como teníamos, decía antes Carmen, esa entrevista de 1987 que había grabado Adolfo, pues teníamos la voz de Pura Tomás, además de los vídeos, pero bueno, sobre todo teníamos esa grabación específicamente hecha con una grabadora, un cassette. Y entonces, bueno, pues hay veces que hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Y yo a veces soy muy escéptica con el uso de la inteligencia artificial, pero otras considero que es una aliada, ¿no? Y conociendo cómo funcionan estas herramientas pueden resultar ser aliadas. Entonces, para el capítulo introductorio, que se llama A propósito de Pura, sí que utilizamos la voz original de Pura, pequeños extractos de esa entrevista de 1987, pero para las introducciones de cada uno de los episodios en los que ella firmaba como pituca y que nos planteaba un poco en qué contexto se desarrollaba cada una de esas charlas de mujeres. Entonces utilicé la voz original de Pura Tomás para recrear un modelo por inteligencia artificial y que fuera ella con su voz la que introdujera cada uno de esos episodios. Y la verdad es que el resultado, bueno, juzgaréis vosotros mismos y vosotras mismas, pero es bastante realista. Es verdad que las pausas, los matices que ella utilizaba a la hora de hablar, sobre todo los que la tratasteis y la conocisteis, supongo que seráis quien mejor podáis juzgar el trabajo de la IA, ¿no? Y bueno, pues teníamos ese material, son 10 episodios con una selección que hicimos de esas charlas, quizá pues para tener unas temáticas muy variadas, ¿no? Tenemos incluso la situación de las mujeres prostituidas en Chile, tenemos la situación de las mujeres que se habían exiliado pero se habían desviado de la clase social a la que pertenecían cuando se fueron al exilio. Tenemos incluso cuando ponen en órbita el Apolo 8, ¿no? Para que veáis toda la temática bien amplia, analizada a través de los ojos y el foco de aquellas mujeres desde su exilio en México, ¿no? Y también la perspectiva que tenían de lo que se vivía en España. Y luego además, y aquí ya termino, para que podáis escuchar y seguir con Carmen, que evidentemente es el alma mater de todo esto, no sé, aunque ella insista en que no, teníamos esos vídeos que todos están circunscritos en el año 90, unos meses antes del fallecimiento de Pura, y en el que yo, que me los he estado viendo y revisitando y sacando extractos para conformar al final ese pequeño vídeo documental que se está terminando de editar, yo me daba cuenta, escuchándola, y sobre todo aludía a las mujeres, insistía mucho en que el papel de las mujeres, que siempre habían estado en primera fila, se había silenciado categóricamente en la historia, y luego también lanzaba ese mensaje hacia los jóvenes, ¿no? Esos jóvenes del año 90, pero que yo, escuchándola y viéndola, me daba cuenta de que todos esos argumentos y esa narrativa era perfectamente vigente hoy en 2025, 35 años después de que se hubieran pronunciado esos discursos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el valor que tienen también esos testimonios son que los podemos traer perfectamente al presente. Sí, claro, traigo el tráiler y traigo el episodio 2. Bueno, de todas maneras, de todas maneras, ya Aquilino colocó, o situó en la página nuestra el preámbulo de la publicación, el resumen, un díptico que hicimos así muy curiosín de todo lo que se supone, y los marcapáginas, y los que tenéis la chapina, yo ahora no la tengo, pues también forman parte del proyecto. Bueno, pues, ¿qué orden seguimos? Ponemos primero bueno, más que un tráiler, es un teaser, ¿vale? Dura como 47 segundos. Ponemos primero venga, pues. Y luego... Bueno, es breve, pero... A ver, lo que hicimos fue filmar el Ayuntamiento, las Escuelas Dorado,
algunos sitios, la Casa del Pueblo, lógicamente, y qué más sitios, bueno, su casa, la casa, el trayecto. El acto en el que está con Luis y con Ángeles es en Sama, ¿no? Es en Sama, en las Escuelas Dorado. Es cuando ella pues habla, eso que dice Patricia, la juventud, y luego después le lleva este regalos con un homenaje al 8 de marzo. Charlas de mujeres. Unos 7 minutos. Sí. Episodio 2. En el mercado de San Juan. Entre 1965 y 1975, Pura Tomás lideró junto a sus compañeras del Grupo Femenino de México dos Escucha bien, ¿verdad? que se convirtieron en referencia obligada para seguir sus pasos políticos en el exilio y adentrarnos también en su día a día y en el del resto de mujeres de la diáspora socialista. El Boletín Mujer y después Horizontes ayudaron a construir una memoria en torno a los avances conseguidos durante la Segunda República y a la vez también reflejaban el lamento por la pérdida de la democracia y de los derechos de las mujeres. Mujer publicó 52 números entre septiembre de 1965 y junio de 1973. A partir de ese año, el boletín cambia de nombre. Horizontes se editó hasta noviembre de 1975. Salieron de la imprenta, bajo esa cabecera, hasta 19 números. Entre sus variadas secciones se encontraban las charlas de mujeres, que también dan nombre a este podcast. Se trata de una serie de diálogos distendidos con protagonistas femeninas, escritos con ingenio y descripciones cercanas. No falta tampoco el sentido del humor. Estas charlas, ficticias pero verosímiles, con ingredientes de realidad y siempre con intención pedagógica, se publicaron firmadas por Pituca, el seudónimo que usaba para este menester la propia Pura Tomás. El mercado de San Juan, en pleno centro del DF, solía reunir a muchas de las españolas exiliadas para hacer la compra. Los encuentros daban pie al desahogo y la información. ¿Ya hiciste las maletas? Era la pregunta asidua en los primeros tiempos de exilio, esperando siempre el fin de la dictadura. Una de ellas ha podido visitar España y, con curiosidad, su compañera le pregunta cómo ha visto su tierra y si le habían surgido problemas por ser refugiada. Mujer, número 4, enero de 1966. El mercado de San Juan, situado en el corazón de la Ciudad de México, está cargado de tradición. Esto está generado por ella, ¿vale? Constituye toda una institución en los múltiples mercados desparramados por la capital. San Juan forma parte importante. Sí, quiero decir que las voces de esas charlas las han puesto dos compañeras mías. De hecho, una está aquí, Estíbaliz Urquiola, que ha venido hoy a cubrir el acto con TPA, y la otra es Cristina Natal, compañera en la radio. Bueno, no sé si yo creo que... Bueno, si tenéis, es verdad, alguna duda o alguna queráis intervenir, hacer alguna pregunta, pues... Yo no sé si lo reflejáis en el libro, pero esta casa se inauguró y este salón para recibir el féretro de Pura. ¿La oís o...? Sí, Bueno, cuando murió Pura estábamos yo por lo menos estaba en Madrid en el Congreso y allí nos dieron la notificación de que se había muerto. Vinimos directamente en el autobús y ya nos paramos para donde estaba ella. Pero esta casa del pueblo estábamos en proceso de traslado, Pili, ¿te acuerdas? Desde la calle Martínez Marina para aquí. Y la abrimos expresamente después de mucho pelear porque su marido no quería. Como
porque esto es otra de las cosas que se puede decir. Suso dice que Pura estaba profundamente enamorada de su marido, pero es que su marido era de armas tomar, la envidia que le tenía, porque él no era nadie aquí, y Pura sí. Pura era alguien a nivel de partido, yendo. Entonces, el trabajo que nos costó conseguir traer hasta aquí, que fue nada, 3 minutos, 4 minutos nada más, pero ella estuvo aquí, inauguró esta casa del pueblo. Se lo merecía de todas formas, ella también. Y además, y tuvimos, yo por lo menos, lloré de alegría viendo la cantidad de gente que iba detrás de su féretro. Hasta la plaza del ayuntamiento. Era querida, era muy querida en Oviedo. ¿Qué más se refiere con convivencia? Sí. Bueno, si queréis a las 8:30 sí cortamos, ¿no? Hola a todos. Yo conocí a Pura en el año 82 cuando me afilié. Pura en ese momento ya pasaba aparte de militar mucho en la agrupación y digamos que era una figura muy relevante para todas las que nos acabábamos de afiliar, pasó a ser ya una referencia institucional porque estaba en el ayuntamiento. Entonces, Pura tenía un ámbito institucional dentro de Oviedo que poca gente le reconocerá, pero desde luego en una época fue un referente muy grande. Yo que me crié en la calle Cima de Villa me acuerdo de ver a Pura por allí, de incluso gente muy de derechas ir a ver a Pura al ayuntamiento. En algunos casos, voy a contar un caso, para llevarle fotos de las cacas que había por las calles para que Pura hablara con Antonio y lo solucionara. O sea, Pura recibía a todo tipo de gente. Y luego, referente a lo que dice Dolores, cuando murió Pura, yo fui testigo de los problemas que hubo para traer el féretro de Pura aquí por culpa de su marido. Y que luego, primero tuvo que estar donde vivía ella, en el Consejo Asturiano, luego pudo venir para aquí y luego llevarla al ayuntamiento, por oposición de Rafael. Y sé que las negociaciones de la agrupación y de la FSA fueron cojonudas, en una palabra, para solucionarlo. Más gente conoció a Pura, ¿no queréis comentar nada? Fran, Carlos, Marianela, Dolores. Yo la conocí sin estar afiliada. Yo estaba en la OGT trabajando, estaba afiliada a la OGT, pero tuvimos un problema muy gordo. Mi familia les cayó la casa y había 4 vecinos y había que buscarles casa para los 4. Y entre Pura, Tomás y Antonio nos lo solucionaron. Y muy bien, me lo recibió siempre de maravilla. Bueno, era impresionante y a partir de ahí pues me hice bastante amiga de ella. Y ahora, bueno, no voy a decir lo siguiente. Eso, yo la conocí mucho y bueno, la añoré mucho porque una persona muy, bueno, que nos recibía, porque también yo tengo gente y compañeros que me reciben igual ahora en el ayuntamiento, pero ella, en aquel entonces estaba la cosa todavía más difícil, era cuando la democracia empezaba y no era tan habitual, por eso yo lo destaco. Bueno, sabéis que yo nunca estuve afiliada aquí en Oviedo. Pero bueno, no sé si... Pero sí que conocí, Claro. yo soy de La Viana, pero estoy afincada en Siero. La conocí, bueno, la conocía de siempre, evidentemente, porque era una mujer muy popular. Pero, y Vicky estuvo también de compañero de ella como concejal en el ayuntamiento. Pero en una ocasión que fui a una cena que hacíais seguramente por Navidades, me imagino, sí que coincidí con ella, me preguntó, ¿tú quién eres? Estuve comentando, me hizo mucha gracia porque me dice ella, ¡ay, qué guapa! ¡Qué suerte tuvo Kitty! Ya, sí, porque ella es más guapa que mi tía. Sinceramente sí.
También supo Era muy trabajar con ella. Sí. Era una mujer entrañable, como habéis percibido todos. Y perdonad por la serenata que os di con el catarro, pero no quería perder el acto. El segundo despacho de Pura, digo que no lo habéis mencionado, pero el segundo despacho de Pura, de cuando estábamos ahí en Jovellanos 25, y cuando quería hablar de algo que no se enterase demasiado, era Cervantes. Y allá nos íbamos a Cervantes a hablar, a conspirar un poco, como decía él. Vamos a conspirar un poco y a programar y a hablar de los temas que se podían, pero sobre todo cuando hablábamos de temas. No, ya no digo más nada. En Ibiza se sabía todo. Ya deben de estar en la cama. Bueno, pues a ver, yo os animo. Pensábamos lo primero que de ser un sitio tenía que ser el ANSO, porque ella militaba aquí y estuvo ligada al ANSO, ¿no? Sí. Yo no pienso en el marido, pensamos en ella. Bueno, quiero decir, el marido. Y fue concejala. Y de hecho, en el ayuntamiento yo incluso fui a ver las actas, lo que pasa que ya superaba el tiempo que teníamos establecido para la subvención, pero bueno, allí en las actas están todas las comisiones y todo. Oye, las jóvenes, a ver si hacéis investigación sobre la parte esta municipal, que ahí están las actas. Bueno, entonces, se trataba de primero rendirle un poco homenaje aquí, ¿no? Bueno, un poco lo que tú dijiste, pero sobre todo, oye, la ANSO que la cogió, pues, y como veis que el trabajo está todavía, bueno, está terminado, pero tiene que salir a la luz. Entonces, pedimos a la Nueva España que nos acogiera para presentarlo, y va a ser el 18 de diciembre, a las 6 de la tarde. Y bueno, lo va a dirigir un periodista que es el que se nos ofreció, bueno, dirigir me refiero, coordinar, y él va a hacernos unas preguntas y nos va a Eduardo. Sí, bueno, entonces nos va a dirigir unas preguntas y piensa que eso va a ser un poco así, un diálogo más fluido y más, bueno, como un poco hicieron tus compañeras que me preguntaron y yo contesté, y ahora es que yo no os voy a contar aquí el rollo de los libros, ¿no? Porque soy... Vale, sí. Estarán los 2 volúmenes y luego, como hicimos estas merchandising de las chapas, marcapáginas y eso, bueno, hicimos también un díptico que lo colgó ahí en el hilo. Entonces el 18 será un poquitín la puesta del árbol y la venta de los libros, o en su caso los obsequios cuando corresponda el obsequio. Pero si no os hacéis socios de la fundación o socios, no hay obsequios. Entonces lo que hacéis bien, pues pagar los libros, que van a ser 2 tomos muy baratinos, porque los vamos a hacer a un precio razonable. Yo de verdad os digo, yo si fuese, no sé, bueno, creo que consciente de la importancia que tiene la historia, porque claro, yo también procuré poner a Pura en la historia, que a mí también me cuesta mucho porque no vayáis a pensar que soy muy experta, pero se trata de poner a Pura en la historia y cómo ella vivió la historia, cómo la vivió, que igual no es como la vimos, pero yo pienso que cualquier militante de este partido y de Asturias debería leer el libro, leer lo que ella pensaba, porque sobre todo está recogido lo que ella pensaba. Y es importante saber, bueno, aparte de que a ti te dijera esas cosas y a otras personas en el ayuntamiento les dijera, mira, guapina, o compañerina, o como se llamara, yo si te lo puedo arreglar, te lo arreglo. Pero lo que no tiene arreglo, no te lo voy a poder arreglar. Pero bueno, decía ella, pero luego después las personas marcharon diciendo, bueno, por lo menos me escuchaste y me reconfortaste. O sea que ella tenía allí, el despachín ese que tenía, o la parte esa que le habían acotado, era como una especie de sitio donde ibas tú a presentar
lamentarte, o lo que sea, y ella te animaba. Terapia. Un poco terapia, lo que gestionaba. Y eso, pues, para ella fue importante. Dice que fue el espacio, ella dice que fue el tiempo más importante, en el que más disfrutó, porque tenía contacto con la gente y podía solucionar los problemas. Y eso era muy importante, ¿no?, para ella. Y luego yo creo, claro, ella dice su hijo, cuando leáis, Jorge Belarmino, que fue uno de los hijos más progresista, más metido en el mundo mexicano, amigo de Taibo, pero yo creo que él anduvo por otros derroteros, ¿no?, sobre todo sindicalista y a favor de los derechos de las personas con problemas y tal cual, y obreros y todo eso. Entonces él, describió a su madre de una manera, ya leeréis, como una mujer que había sufrido mucho, había sufrido el exilio y había tenido el exilio de España, pero que México los había cogido, vivían bien, bueno, al principio no vivía muy bien, pero luego ya veréis un poco la historia. Eso lo cuenta Rafael bastante bien en todo lo que escribió de sí mismo, que escribió mucho. Y después, ¿qué pasa? Que tenía una vida acomodada, y decía Jorge Belarmino, claro, vivió una vida acomodada un poco dentro de su espacio, como una burbuja. Y claro, él estaba muy molesto, rió mucho con ella, porque se quería venir para España. Digo, pero ¿cómo vais a ir para España después de todo lo que os dio México, ¿no? Y ella explica, hace muchas alabanzas a Lázaro Cárdenas, y luego era prietista también, pero bueno, alguna cosa también critica de Prieto, pero... Y entonces el hijo dice, es que no sé cómo marcháis, creo que no deberíais marchar, Bueno, total que se enfadaron. Y creo que en la comida se reunían los domingos para comer y para charlar y entonces se enfadaron. Y el hijo marchó para su casa y luego hablaron por teléfono. Y entonces dice que le dijo Pura, mira lo que te voy a decir. Yo, desde que erais chiquitos, os estuve atendiendo, educando y ocupándome. Ahora que ya sois mayores, yo voy a hacer mi vida. Y voy a hacer lo que creo que debo hacer y lo que es conveniente. Porque yo, sinceramente, pienso, sé que hubo una oferta a Rafael para que viniera, pero yo creo que la que quería venir era Pura. Yo creo que quería... Sí, yo creo que ella quería venir, porque ella tenía esa historia con su padre, que aunque no era manifiesta, la tenía, no oculta, pero que la sentía y quería venir. Y bueno, pues Rafael, como le ofrecieron que podía ocupar algo, pues entonces ya de paso vinieron. Pero el hijo discutió mucho. Pero a veces saber que el hijo, ya leeréis, Jorge Belarmino vino con su padre, esto ya es un anecdotario, y ya si queréis, como esto terminamos, pues todos explican en el libro. Vino con su padre y con uno de los hijos, Jorge Belarmino, bueno, que ya murió, tenía 2 criaturas, 2 hijos, y vinieron con Rafael, se hospedaron en un sitio, alquilaron un sitio en Cimalerilla, porque Jorge Belarmino lo que quería saber era qué había pasado con su abuelo, porque por lo que se ve su madre tampoco hablaba mucho, y Jorge Belarmino murió en el 50, y Belarmino murió en el 50, y Jorge Belarmino entonces tenía 3 años. Recuerda que su abuelo le dio un abrazo, pero no se acuerda de nada más, porque luego fue al hospital y murió. Bueno, entonces él quería venir a ver quién era. Belarmino Tomás, ¿quién era? Aquello que su madre decía, uno más de los sin nada, es decir, uno que no tenía nada, que estaba más prove y vivía en una familia, y sin embargo llega a ser presidente de un consejo soberano aquí en Asturias, en una época muy difícil. Bueno, ¿sabes? No vamos a explicar, se explica en el libro. Y entonces, ¿cómo fue? Que una familia prove, ya ves, el Sandario, y una familia prove y con muchas dificultades, ¿cómo es que llegó a ese sitio? ¿Cuál fue la trayectoria que siguió? Entonces Jorge Belarmino quiere seguir la trayectoria, ¿no? Y a ver cómo es que llegó. Y bueno, llega a Cimalerilla, alquila la casa, el piso, lo que sea.
Y entonces, el acento mexicano, claro. No sé, Rafael supongo, no sé cómo lo tendría, pero él me imagino que bastante acentuado, habiendo nacido allí. Y habla con una vecina o alguien de ahí dice la bebida. Y dice, ah, ¿usted es mexicano? Sí. Y entonces el prove se identifica. Y dice, yo soy hijo de Belarmino Tomás. Y le dijo, ah, del monstruo. Entonces, tú eres nieto del monstruo. Y entonces, claro, él dice en la novela esa que escribió Buscando a Belarmino Tomás, que es muy interesante, que os la aconsejo, aunque está complicada de conseguir, dice, claro, es que esta era la imagen que el franquismo fraguó de mi abuelo. El monstruo, aquella persona con la que se había aprovechado, que no sé. Y entonces él decía que quería estudiar bien qué es lo que había pasado. Bueno, escribió esa novela sobre su abuelo, pero dice muchas cosas de su madre, y es cuando dice que su madre, pues algunas críticas que le hace. Y un poquitillo él piensa eso, que Pura vivió en una burbuja, dentro de un contexto razonable, porque bueno, finalmente Rafael ganó dinero, la verdad es que ganó dinero, porque lo pasaron mal, pero luego ganó dinero, y entonces, pues, ¿dónde vas a ir y vas a traicionar a este país que te acogió durante todos estos años y todo lo que aquí conseguiste, y aquí tienes tus hijos? Bueno, yo creo que Pura quería venir, ya veréis a ver si lo deducís o no. Y bueno, pues Rafael también me parece que luego se añadió. Los hijos no quisieron venir, luego finalmente sabéis que el mayor vino, el único que vive, los demás fueron muriendo. El segundo murió después que murió Pura, al mes siguiente, tenía un cáncer. El pequeño también murió, y bueno, el que estaba más complicado, el que tenía más dificultades, más enfermedades, al que Pura dedicó su vida, también está fallecido, ¿no? ¿qué más os he pedido? Bueno, hay más... Pero ese hace poco que murió, ese hace ya como un par de años. Que murió. Pero yo que hablé con algún nieto, una cosa que tenía Pura, eso yo creo que lo explicó bien Suso. Ese hijo era su referencia más importante para todo. Siempre había gente que la ayudaba a cuidar, pero siempre ella estaba pendiente, estaba todo el rato cuidándolo. Ellos pensaron que, bueno, que además que se morían tenían que dejarle, eso sí lo dice Rafael, creo que en las entrevistas al Illo o algunas de las entrevistas que tenemos ahí en la fundación, dice, no, nosotros lo que queríamos era dejar un capitalín, porque claro, pues si es que muriéramos, pues a este pequeño había que cuidarlo, ¿no? No, pero la que lo cuidó, bueno, lo sabe todo el mundo, fue la segunda mujer sí, y lo cuidó muy bien, porque yo soy testigo de ello. Lo cuidó bien, lo dejaron a buen recaudo. Y después, a ver, más cosas os podría decir, pero yo creo que lo importante es tiene